Joseph Goebbels ha sido, sin lugar a dudas, uno de los personajes más fanáticos que ha dejado la historia del Tercer Reich. Sin embargo, ese fanatismo no era un mero desborde emocional, sino una herramienta cuidadosamente instrumentalizada. Es decir, una fachada calculada que, sostenida por una maquinaria propagandística implacable, buscaba generar un impacto masivo que derivara en adhesión y acción política por parte de la sociedad. El historiador Peter Longrich nos cuenta en su biografía sobre Goebbels que éste había nacido en Reith, una ciudad ubicada en la zona de Renania, el 29 de octubre de 1897, más tarde ocupada por tropas extranjeras tras la Gran Guerra. Su vida, según el relato, había estado marcada por una serie de frustraciones familiares y personales. Para 1923 era un escritor fracasado, había sido despedido de un trabajo bancario que detestaba y vivía arruinado y sin dinero en casa de sus padres. A sus 27 años se percibía a sí mismo como un desecho varado en un banco de arena, sumido en la desesperación y ahogando sus penas en alcohol. Esta profunda crisis existencial, combinada con el caos social de la hiperinflación y la ocupación de su tierra natal, hizo que anhelara el colapso total del sistema para poder renacer de las cenizas. Estas características de fracaso y resentimiento forjaron la personalidad de un fanático que encontró en el nacionalsocialismo no solo una ideología, sino una vía de escape y venganza personal. Fue así como este personaje, impulsado por esas frustraciones internas, se convertiría en el arquitecto de la propaganda nacionalsocialista, utilizando su intelecto frustrado para movilizar a las masas con una mezcla calculada de odio y expectación. Pero para el año 1942, esa arquitectura ideológica que había construido mediante la propaganda se desmoronaba poco a poco tras las noticias que llegaban desde el frente oriental. Según nos explica el historiador Peter Longrich, este año marcará un punto decisivo en la historia del Tercer Reich, no tanto por la derrota inmediata, sino por el comienzo de una profunda ruptura entre las expectativas que tenía el régimen y la realidad de la guerra. Por un lado, Hitler sostenía un optimismo casi irreal. Creía que la victoria sobre Stalingrado le permitiría consolidarse en el Cáucaso y Oriente Medio, cortando suministros a Inglaterra. Pero, por otro lado, Goebbels sabía que la derrota alemana era posible, por lo que Longrich explica que este contraste era evidente. Para fines de 1942, la propaganda ya no construye esperanza, sino que administra el desgaste que recibe. Ya no promete un futuro, sino que exige sacrificio, y frente a los crímenes del régimen, ya no los niega, sino que calla y desvía el trato de esa información. La noticia pública sobre el desarrollo del Holocausto, el avance aliado sobre África y la derrota de Stalingrado marcarán el comienzo del derrumbe moral, político y militar del Tercer Reich. Fue así como el discurso de Sport Palace fue pronunciado por Goebbels el 18 de febrero de 1943 en Berlín, pocos días después de la derrota de Stalingrado, cuando el régimen nazi atravesaba su mayor crisis militar y moral. Este discurso fue concebido deliberadamente como un acto de movilización psicológica y como un intento de sustituir el silencio de Hitler frente a la catástrofe que se avecinaba. Goebbels habló con un estilo extremadamente emocional, teatral y agresivo. El núcleo del discurso fue una apelación directa al sacrificio absoluto que combinaba una retórica antisemita y antibolchevique. Sostuvo, además, que Alemania estaba luchando por su existencia y que solo una movilización radical de todos los recursos humanos y materiales podrían salvarla. En el momento culminante de este discurso, se hicieron 10 preguntas que el propio Goebbels formuló al público, las cuales debían responderse afirmativamente. La más famosa fue:
Este formato era casi religioso. Preguntas ritualísticas, respuestas corales, juramentos colectivos, exaltación del Führer. En pocas palabras, el acto funcionó como una liturgia política diseñada para generar unanimidad emocional y borrar cualquier espacio para la duda. En el corto plazo, el discurso tuvo un impacto emocional muy fuerte. Los informes oficiales registraron entusiasmo, alivio momentáneo y sensación de dirección clara tras la semana de incertidumbre. Goebbels creyó haber logrado un plebiscito popular para sus políticas. Según lo que nos sigue contando Peter Longrich, las consecuencias reales del discurso de Sportpalast y de la política de guerra total impulsadas por Goebbels fueron mucho más limitadas y contradictorias de lo que el propio Goebbels pretendía mostrar. En primer lugar, nos subraya que la guerra total no produjo una verdadera transformación estructural del régimen. Aunque Goebbels se presentó como el gran impulsor de medidas radicales dentro del llamado Comité de los Tres, en la práctica la mayoría de sus propuestas quedaron diluidas, pospuestas o aplicadas solo de manera parcial. Las reformas administrativas, los recortes en universidades, la movilización total de la mano de obra y la racionalización del Estado chocaron constantemente con la falta de decisiones claras de Hitler, que prefería mantener la competencia y el caos entre los ministerios antes que imponer una dirección central efectiva. El resultado fue lo que Longrich define como una guerra total barata, es decir, mucha retórica, pero pocos cambios reales. En segundo lugar, el discurso de Sport Palace generó un efecto político ambiguo. Por un lado, aumentó la presión propagandística sobre la población y sobre los cuadros del partido, creando expectativas de sacrificios extremos y de igualdad en el sufrimiento. Sin embargo, al no cumplirse esas promesas de radicalización real, Goebbels quedó expuesto a críticas crecientes. Los informes del SD mostraban que muchos alemanes percibían la campaña como una propaganda pura y empezaban a desconfiar del liderazgo. En vez de reforzar la cohesión, la guerra total alimentó la sensación de frustración y la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Y en tercer y último lugar, las consecuencias más tangibles del giro radical de Goebbels no se dio ni en el terreno económico ni en el administrativo, sino en el ámbito represivo. Al ver bloqueadas sus posibilidades en el poder del Estado, Goebbels va a volcar su energía en la persecución de los judíos, especialmente en Berlín. La llamada acción de las fábricas y la intensificación de las deportaciones fueron, en ese sentido, uno de los pocos campos donde sí logró resultados concretos. Longrich concluye que el discurso de Sport Palace, lejos de marcar un apoyo completo al régimen, terminó provocando la pérdida de credibilidad en el mismo. El discurso de Goebbels no buscaba abordar críticamente la realidad, sino impulsar a las personas a cumplir lo que se pedía mediante eslóganes como la guerra total. El historiador demuestra que la propaganda no es todopoderosa, pues muchos alemanes percibieron la trampa. La lección final es que, al igual que aquella sociedad, una población atenta puede reflexionar y actuar antes de que sea demasiado tarde, aprendiendo de la historia para no repetir los mismos errores.